Buenas tardes y tengan un bendecido sábado. Esta nueva tarde de sábado vamos a estudiar la lección 11 de El amor de Dios es justicia y el título es ¿Qué más pude hacer? Y estas palabras están tomadas de la parábola de Dios y de su viña que está en Isaías capítulo 5. Y después las vamos a ver. Ahora, pero nosotros nos preguntamos al ver esta imagen que aparece en nuestra lección, ¿quién se hace esta pregunta a través de los autores de nuestra lección? ¿La hace Jehová o la hace el engañador, el anticristo, la imagen de Apolo, el disfraz cristiano Satanás, el Dios Hijo de la Trinidad? Porque tenemos que preguntarnos eso. Es muy importante que podamos diferenciar claramente a Jehová de Satanás, de la imagen de la bestia, y a lo que hizo y hace Jehová por nosotros, de lo que hizo y hace Satanás, el dragón, por nosotros. Dado que Satanás siempre busca ocupar el lugar de Jehová en nuestras mentes y en nuestra adoración. Y ese es el centro del conflicto. A ver, fíjense, esta es la imagen que apareció en la lección de la semana pasada. Y este no es Jesús, porque Dios lo describe de otro modo por medio de Isaías. Este es Apolo, este es el disfraz de Satanás peleando contra sí mismo. Por eso, como Dios nos dijo por medio de Joel, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, ¿cómo? Con la Biblia, solo con la Biblia, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Tendríamos que descubrir al falso Jesús, porque tenemos que predicar justamente el mensaje de los tres ángeles, y el falso Jesús es la imagen de la bestia. Como podemos ver claramente en la historia, Satanás y los demonios se disfrazaron de cristianos, inspirando a los apóstatas que hicieron la obra de Balaam a crear la doctrina de Jezabel, con cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios, llamando Dios Padre de la Trinidad a la imagen filosófica de Zeus y Dios Hijo de la Trinidad a la imagen filosófica de Apolo, el ángel del abismo, el rey de los espíritus de demonios, como Jesús lo escribe en Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, porque el rey de los espíritus de demonios, ¿quién es? Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Entonces, ¿quién es Apolo? Satanás, la imagen de Satanás, el Dios Hijo engendrado de Zeus, por Zeus, de su esencia y su sustancia. Ahora, y eso fue lo que reflejado por los apóstatas en el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre, que justamente por lo que sigue es la imagen de Zeus, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado. Fíjense, un Hijo engendrado. O sea, un Dios que engendra un hijo como Zeus engendró a Apolo. Entonces, si un Dios engendra un hijo como Zeus Apolo, en su esencia y sustancia, hay dos dioses, y ya se trata de politeísmo. O sea, un Dios engendrado, y esta es la imagen de Apolo, ángel del abismo, engendrado por Zeus de su esencia y su sustancia. Engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Y este es el concepto que tenían los paganos de los dioses del Olimpo, dioses engendrados por otros dioses. O sea, ¿qué es esto? Es paganismo puro. Consubstancial al Padre, como Zeus y Apolo tenían la misma esencia, la misma sustancia, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en la tierra, las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, ¿qué está diciendo acá? Ahora que este Dios Hijo es el agente creador del Dios Padre, es el creador, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué nos están diciendo? Que esta imagen que definieron en el credo de Nicea, ¿no?, que es la imagen de Apolo, nos están diciendo que Apolo, que Satanás, es nuestro creador y nuestro redentor. Y finalmente dicen en el Espíritu Santo, el que justamente este Espíritu Santo es el que hace Roma habitación de demonios. Ahora, luego del credo de Nicea, el 325, inspirado por Satanás y los demonios, el Espíritu Santo de la Trinidad que habitaba en ella, como dice Roma, la mujer Isabel empezó a usar directamente las imágenes físicas de Zeus como imágenes del Dios Padre de la Trinidad,
y las imágenes físicas de Apolo, el ángel del abismo, como imágenes del Dios Hijo de la Trinidad, violando abiertamente los mandamientos de Dios. Y esas son las imágenes de Jesús que vemos en todas las iglesias, incluyendo nuestra iglesia. Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Ahora, ¿qué leemos en el artículo 1161 del Catecismo Romano? Y ahí se dice que todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos. Y después citan, al final, lo que fue definido en el Concilio de Nicea II, donde ellos definieron, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella. ¿Quiénes habitan en ellas? Los espíritus de demonios. ¿Y cómo llama Roma a los espíritus de demonios? Espíritu Santo, de la Trinidad. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes. Ahora, ¿qué dijo Dios? No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Pero qué dice Roma? Las imágenes son venerables y santas, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz. Pero la cruz es el instrumento que mató a Jesús. ¿Da vida a la cruz? No, mata. Tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente se expongan en las santas iglesias de Dios, como ahora se hace en las iglesias adventistas. ¿Qué se exponen? Cruces. Y en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, que son las imágenes de Zeus, como la de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. O sea que María es Madre de Dios, Madre de los ángeles y de todos los santos y justos. ¿Qué significa esto? Ahora, entonces, lo interesante es que Roma abiertamente usa no solamente las imágenes filosóficas Zeus y Apolo, las usa en el credo de Nicea y después la doctrina de la Trinidad en el año 381, el credo de Constantinopla, sino que usa las imágenes de Zeus como directamente, abiertamente, como las imágenes del Dios Padre y la Trinidad. Porque es la imagen filosófica y después son coherentes y ponen la imagen física de Zeus. Porque adoran a Zeus y lo llaman Dios Padre. Credo de Nicea creó en Dios Padre. Es la imagen de Zeus. Y el mismo busto de Zeus está en el Vaticano. Y después usan las imágenes de Apolo como las imágenes del Dios Hijo de la Trinidad. Pero este es el ángel del abismo. Ahí la primera imagen es Apolo Helios, que está en el de Gem. La segunda, Apolo con halo de Adrumento. La tercera es la primera imagen que hicieron en Roma de Jesús. Es Apolo Helios Jesús, como reconocen los autores de este artículo, que está en la Basílica Santa Constancia, en Roma, siglo IV. Y después está el Apolo moderno, con halo. Pero ese no es Jesús. Esa es la imagen de Satanás. Y ellos mismos lo reconocen. Apolo en el arte. En el mosaico del suelo romano del final del siglo II, de Gem, la romana Tisdro, puede identificársele como Apolo Helios por su halo radiante. Aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, señal de crecientes convenciones de modestia en el Imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, porque este es el de Gem y este es Apolo con halo, otro Apolo. Y fíjense que la Estatua de la Libertad es similar a esto, porque cuando le regalaron la Estatua de la Libertad a Estados Unidos, le regalaron una estatua de Apolo. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, está en el Museo de Sus. Las convenciones de esta representación, cabeza ladeada, labios levemente abiertos, grandes ojos, corte de pelo en rizos cayendo sobre el cuello, se desarrollaron en el siglo III a.C. para representar a Alejandro Magno. Algún tiempo después de la realización de este mosaico, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos.
¿Y de qué está hablando? De Apolo. Porque este Cristo, ¿quién es? Es Apolo, está hablando de Apolo el arte, y esta imagen es de Apolo. ¿Y cómo le llaman? Jesús. ¿Mm? Porque esa es la imagen del ángel del abismo, de Apolo, como Jesús lo indicó. Ahora, ¿qué más puede hacer Satanás para engañarnos? Muchas cosas. Y aquí está el Apolo adventista, porque es el disfraz de Satanás, el que aparece en nuestra lección. No solo los espíritus demonios ya están hablando con los adventistas que practican la omega de las herejías mortíferas y bajo la excusa de hacerse imágenes de las escenas de la Biblia, para introducirse en ellas, se hacen imágenes de sus dioses en sus mentes y los demonios se comunican diciéndoles yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Porque eso es lo que se practica en nuestra iglesia. Y tristemente vemos, por ejemplo, en Argentina, que están practicando las 40 madrugadas y ahí le está enseñando a orarle a Jesús, ¿eh? Y haciendo lo que Jesús dijo que no tenemos que hacer. Y es triste, pero esa es la omega de las herejías mortíferas. Y además sabemos que Satanás va a hacer milagros en nuestra iglesia, delante de nuestros ojos, haciendo caer fuego del cielo delante del pueblo adventista, por medio de sus profetas, los profetas de Baal, como va a hacerlo en el tiempo de angustia entre los ojos de todo el mundo. ¿Y a cuántos adventistas va a engañar? A muchos. Por eso, en su sermón profético, Jesús empezó diciendo, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Quiénes serían? Espíritus de demonios. Un hombre que nos venga a decir, yo soy Jesús, un adventista se mata de risa. Pero ahora con la práctica de estas meditaciones ignacianas, que se introdujeron en la iglesia adventista, muchos creen que se comunican con Jesús y le oran a Jesús. Y algunos reciben respuesta. Porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos espíritus de demonios en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y Dios le mostró lo siguiente a Elena, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. ¿Dónde? En nuestra iglesia. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas, porque Dios le va a permitir primero hacer esos milagros en nuestra iglesia y después, durante el fuerte pregón, en el mundo. Va a poder hacer caer fuego de los cielos delante de los hombres, simulando la obra de Elías. Y después sigue diciéndole, algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. Y tenemos que esperar que haya milagros. Como ya los espíritus demonios se comunican con algunos de nuestros hermanos y les dan mensajes, los hacen profetizar en nombre de Jesús. Dentro de poco van a tener poder, ¿para qué? Para hacer milagros. Y dice Elena, si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, lo que van a ser asombrosas, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo. Aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿Y cuándo Satanás va a poder hacer caer fuego del cielo en nuestra iglesia? Ahora, cuando Dios nos enviara el profeta Elías. ¿Y cuál es nuestra única salvaguardia frente a estos engaños? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. No se nos va a dar otra cosa, como Dios le mostró a Nahuay. Y las escrituras son las que descubren al engañador bajo su disfraz. ¿Por qué? Porque Jehová, el único Dios verdadero, y no la imagen de la bestia, la imagen de Apolo, el ángel del abismo, el Dios Hijo de la Trinidad, es nuestro verdadero Dios, nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero Creador y nuestro verdadero Redentor. Y vamos a leer algunos de estos versículos, empezando por Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién lo creó? Jehová. Y en el cántico Moisés, Dios nos dice claramente, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Y termina diciendo, ¿no es él tu Padre que te creó? ¿Por qué Jehová es nuestro Padre? Porque es nuestro Creador.
Él te hizo y te estableció. ¿Nos creó otra persona? No, nos creó Jehová, nuestro Padre. No nos creó un Dios Hijo, no nos creó el Verbo. Como dice Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Como podemos ver claramente, nuestro verdadero creador es Jehová, nuestro verdadero Dios y Padre, la roca, y no lo es el cristoniceno, que es el disfraz de Satanás. Y leemos en Isaías 44:6-8. Ahora dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él es nuestro Rey y es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos, yo, dice una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Hay otra persona que sea Dios? ¿Conocía Jehová a alguien que fuera el Verbo y que fuera nuestro Creador? No, es un verso. ¿No? Es un verso creado por los apóstatas y puesto en el credo de Nicea. Y termina diciendo Jehová, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Había engendrado Jehová un Dios hijo de su esencia y su sustancia? No. ¿Lo conocía? No. No existe, es un verso. ¿El verbo qué es? Un verso. Es un verso de Platón, ese concepto, y después lo metieron los apóstatas en el credo de Nicea. Y después en nuestras Biblias. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Jehová no había engendrado a ningún hijo de su esencia, de su sustancia, que fuera Dios y fuerte como Él. Jehová, nuestro Dios y Padre, es también nuestro verdadero Redentor. No lo es el cristoniceno, no lo es el Dios Hijo de la Trinidad, que es un ídolo. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Había otra persona que fuera Dios y fuera fuerte como Jehová? No. ¿Quién nos redimiría? Jehová, Padre eterno. Jehová, el único Dios verdadero, la única persona que es Dios y es fuerte. Él sería el príncipe de paz. Y en Isaías 43, Jehová anunció claramente que la obra que haría Juan sería preparar el camino a él. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, al único Dios verdadero. Enderezad calzad la soledad a nuestro Dios. Y en Isaías 43, 10-12 nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, una persona singular, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. ¿Qué está diciendo? Yo soy vuestro Redentor. El verdadero Mesías soy yo. E hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, los que se llaman testigos de Jehová y dicen que Jesús es un ser creado que fue elevado a la categoría de Dios, ¿conocen la verdad? No. Dice un verso, porque Jehová está diciendo que Él es nuestro Redentor, que Él, el Dios fuerte, el Padre eterno, es el que se hizo hombre para redimirnos. Y en Jeremías 23, 5 y 6 leemos, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Va a tener un hijo que va a ser justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían los que conocieran al Mesías? Jehová. Pues sabrían que es Jehová, justicia nuestra. Y el nombre que le pusieron a Jesús significa el Salvador es Jehová. ¿Quién es el Salvador? Jehová. ¿Cuál es la identidad del Salvador? Es Jehová. Y el verdadero Jesús es nuestro Salvador, sí, porque Él es Jehová. Y en Isaías 45, 14 y 15, cuando Dios anuncia al Mesías, le dice, así dice Jehová, ¿a quién? A su renuevo humano, al Mesías, al hijo de David. El trabajo de Egipto y las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. ¿Por quién nos redimió? Jehová.
Por eso en Isaías 45 dice Jehová, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay más, no hay otro. No hay un Dios Hijo, ni un Dios Espíritu Santo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y en Isaías 47:4 leemos: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién anunció? Jehová. ¿Quién nos redimió? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. Y es muy claro en la Biblia. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y en 1 Timoteo 2, del 3 al 5, dice Pablo, porque esto es agradable, bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Jehová, nuestro Salvador. Porque el que nos salvó es Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios, Jehová, el único Dios verdadero, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un hombre, dice Pablo. Ahora, ¿quién es ese hombre? Es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová, fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? El verdadero Mesías. Es Jehová manifestado en carne. Por eso su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Jehová, justicia nuestra. Y cuando vuelvan las nubes de los cielos, ¿qué van a decir los redimidos? Como dice Isaías 25:9. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? El verdadero Jesús, no el anticristo. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por eso, en el cántico Moisés y en el mensaje al ángel de la Odisea se nos invita a ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver y oír cuáles son las evidentes verdades de la palabra de Dios, las que lamentablemente muchos adventistas no van a querer ver ni oír. Como leemos en Deuteronomio 32:39. Ved ahora, dice Jehová, que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. No existe un Dios Hijo, ni un Dios Espíritu Santo. Eso nos muestra qué cosa, que los arrianos, como nuestros pioneros, estaban equivocados, no conocían al Dios verdadero, ni al verdadero Jesús. Y el que cree en la Trinidad tampoco, porque es el mismo Jesús. Ved ahora que yo soy una persona singular, yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y en Joel 2, 1 y 27, Dios manda a tocar trompeta en medio de su pueblo. ¿Para qué? Porque es el mensaje de Elías, para que conozca la diferencia entre Jehová y Baal. Tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Y qué va a resultar de ese mensaje? Que las vírgenes sensatas van a conocer a Dios y las otras no. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, una persona singular, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová nuestro Dios y Padre? No. Es un verso pagano lo otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y en Primeros Escritos, página 50, cuando Dios le mostró en Ajuay lo que ocurriría cuando hubiera entrado el hombre escobilla, la visión de la manada pequeña, donde ella vio al pueblo antista en una condición terrible, leemos lo siguiente. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, en la condición de la ángel de la Odisea. Pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. Estaba por comenzar el tiempo de angustia. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que
no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque se le estarían predicando las evidentes verdades de la palabra de Dios y algunos no querrían oír, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Una triste condición, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por otra cosa. Entonces ahora vamos a enfocarnos en qué hizo y qué hace Jehová, nuestro Padre, por nosotros. Cristian, ¿Sí? ¿puedes por favor volver a compartir pantalla que se cayó la emisión de imagen? Ahora espere un segundo. Ahí ya se llegó la pantalla. Sí, Cristian. Ok, perfecto, seguimos. ¿Mucho tiempo estuvo cortada? Algunos 2 párrafos atrás de pronto. Ok. Entonces, ¿qué hizo y qué hace Jehová, nuestro Dios y Padre, por nosotros? Y vamos a analizar esto porque es importante, porque el título es ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más pudo hacer Dios por nosotros? Y a pesar de que ya existía el pecado, fíjense, y sabiendo lo que le costaría rescatarnos si el hombre caía en el pecado, por amor a nosotros, sus hijos, no desistió de crearnos. ¿Existía el pecado? Sí. ¿Nos creó igual Dios? Sí. Y Él previó el plan de redención antes de la fundación del mundo, sabiendo que debería hacerse hombre, vencer al pecado en la carne y morir en nuestro lugar para poder redimirnos y manifestar su justicia. ¿Pero podía fallar? Claro que sí, porque Jesús podía ser tentado. Y como dice Pedro en 1 Pedro 1, 18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está predeterminado o establecido el plan de redención? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Jehová consideró y se comprometió a hacerse hombre para redimirnos? Desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en Jehová. Y además de esto, Jehová nos predestinó para salvación, escribiendo nuestros nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, y permanecerá allí nuestro nombre si por la fe en Dios llegamos a ser vencedores. Como leemos en Apocalipsis 3:5, Jesús nos dice, el que venciere, el que por fe acepta la salvación de Dios, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque ya está escrito ahí. Y confesaré su nombre, o sea, conformando parte de la esposa del Cordero, en las bodas, delante de mi Padre y delante de mis ángeles, de sus ángeles. Y después Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, teniendo escrita su ley en la mente y el corazón, siendo árboles buenos, porque así creó al hombre. Y les dio libertad religiosa, libertad de conocer la ciencia que Satanás había creado en su mente, y cambiar el tesoro de sus corazones para dejar de reflejar su imagen, llegar a ser árboles malos y empezar a reflejar la imagen de Satanás. ¿Porque tenían libertad? Sí que tenían libertad. ¿Había libre albedrío? Sí, porque había dos caminos y podían elegir, cosa que no existía antes que Satanás creara la maldad. Y apenas Adán y Eva conocieron la ciencia del bien y el mal y se convirtieron en árboles malos, que del mal tesoro de sus corazones sacarían cosas malas y no podrían dejar de dar frutos malos, hizo Jehová, puso en marcha el plan de redención. Porque todo eso lo hizo Dios, el Dios que es amor. Y como después lo expresaría en los símbolos del santuario, los tuvo que sacar del Edén Adán y Eva, símbolo de su casa, su tabernáculo, su reino, y los tuvo que dejar afuera del Edén, en el antitipo del atrio,
símbolo del reino del pecado y la muerte, donde deberían vivir y morir los esclavos del pecado hasta que fueran redimidos de la esclavitud. Y en ese lugar, afuera del Edén, afuera de su casa, por amor a ellos, Jehová edificó el primer altar. Y como sacerdote y padre de familia, confesó los pecados de sus hijos sobre los 2 corderos y los sacrificó, y los vistió con las pieles de los corderos, para que entendieran que ellos vivirían tomando el lugar del verdadero Cordero de Dios, justificándolos, cargando sus pecados sobre sí mismo, porque eso es lo que hizo Dios en ese momento, haciéndose Jehová responsable de pagar las deudas por los pecados perdonados a sus hijos, y así manifestar su justicia, la justicia con la que él será declarado justo y el santuario será purificado. Entonces fíjense que en el modelo simbólico del santuario está representado todo lo que pasó, porque antes Adán y Eva vivían en la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, y fueron sacados. No había lugar santo, porque eso es algo que tiene que ver con el plan de redención. Por ese tiempo ellos vivían en la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, y fueron sacados del templo de Dios, del Edén, de Canaán, el reino de Dios, y fueron dejados afuera en el atrio, símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, donde tendría que morir el Cordero de Dios y donde Dios estableció el primer altar, confesó los pecados de sus hijos, los cargó sobre sí mismo y sacrificó los corderitos simbólicos y los vistió con la piel de los corderitos. Y el altar era una promesa, porque era un símbolo, era una profecía, y la fuente que después Dios estableció en el santuario también era una profecía, por cuanto se hubiera cumplido la profecía del altar, estaría disponible el agua de la fuente para que se pudieran lavar. Y estaría disponible la piel del cordero para ser vestidos de vestiduras blancas y poder entrar a la casa de Dios por la puerta, que en ese tiempo estaba cerrada, porque Dios hizo que los ángeles separaran la puerta de Edén para que nadie pudiera entrar. ¿Y qué pasó en ese momento? Lo mismo que pasaría siempre que Jehová perdonaba a sus hijos, ¿no? Como dijo en Isaías 43, 23, 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino cuando iban al templo llevando una ofrenda. ¿Para qué era? Para ser perdonados. ¿Y cuál resultado? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y por eso, como dice Isaías 5:16, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia, porque Dios sería juzgado en nuestro lugar. Si Él nos perdona y carga nuestros pecados, ¿quién tiene que pagar en el día del juicio? Jehová, nuestro Padre, nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿cuál sería la justicia de Dios? Sería la sangre del macho cabrío sobre el que cae la suerte por Jehová, el que simbólicamente representaba a Jehová, porque Jehová se había comprometido a pagar nuestras deudas, las deudas que él cargaba sobre sí mismo al justificar a sus hijos, y para poder hacerlo, él debería hacerse hombre, una verdadera oveja, vencer al pecado en nuestra carne y poner su vida en expiación por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar para manifestar su justicia y redimirnos de la esclavitud del pecado. Porque ese era el plan de redención. Y como leemos en Levítico 16, del 8 al 16, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, uno representa a Jehová y otra suerte por Azazel, otro representa a Satanás. Y era traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el que representaba a Jehová, y lo ofrecerá en expiación. O sea, ¿quién moriría para pagar nuestros pecados? Jehová, después de hacerse hombre. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Por eso, Jehová anunció que el nombre del Mesías sería Dios fuerte, Padre eterno y Jehová justicia nuestra. ¿Por qué él se haría hombre? Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno.
¿Es un Dios hijo? No, es Jehová. Nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, Él sería el príncipe de paz. Y en Jeremías 23, 5 y 6 se nos dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, porque el Mesías tendría la carne de David. ¿Y cómo lo llamarían? Este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo? Jehová. Los que lo conocieran lo llamarían Jehová, justicia nuestra. Y Juan le preparó el camino a Jehová. Isaías 43 al 5. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿A quién? A Jehová. Enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo se manifestó la gloria de Jehová en Jesús? Porque Jesús tenía la ley de Dios escrita en la mente del corazón, tenía el nombre de Dios escrito en la frente. ¿Cómo lo van a tener sus hermanos? Y cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo Jehová? Se hizo hombre, engendrando a su hijo, a su siervo, el renuevo de Jehová, porque ese es el nombre del Mesías, el nombre profético de Jesús es el siervo, su siervo, el renuevo. El renuevo de Jehová, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, con la carne de los hijos de David, como Jehová le había prometido a David, porque esa es la promesa que encontramos justamente, donde Jehová lo prometió esto reciente a David, según Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, está hablando profecías futuras, después que moría David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Una profecía. Y como leemos en Romanos 1.3, acerca a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y siendo profeta, David habló en los salmos de las profecías de Jehová acerca de su hijo, al que Dios engendraría, como leemos en Salmo 89, 26 y 27. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en Salmo 2, del 6 al 9 leemos, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo le diría Jehová eso a su hijo? Cuando lo hubiera engendrado al Mesías. Y algunos de nuestros hermanos que tienen conceptos arreanos dicen que esto ocurrió en el cielo, pero no, es una profecía. David está hablando de profecía. Y sigue diciendo, pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esas son las palabras que Satanás, para engañar a Jesús, le dijo, tomando las palabras de la Biblia. Pero ¿qué dice Jehová? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero, los desmenuzarás. Y como ya leímos en Jeremías 23, 5 y 6, Dios levantaría a David de nuevo justo. ¿Y cuál sería su nombre con el cual le llamarían? Jehová, justicia nuestra. Porque son profecías, no es algo que haya ocurrido en el cielo, porque Jehová no conoce a nadie que sea Dios como Él. Y de acuerdo a su promesa, al pacto de Dios con el Mesías, Él sería la piedra del ángulo del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. Y Jehová lo guió por el camino que debía seguir hasta perfeccionarlo, hasta que llegó a ser un cordero adulto y sin mancha de pecado, que reflejaba plenamente la imagen moral de Dios, porque tenía la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. Y en Isaías 7, 14 y 15 leemos, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel, esa es la promesa. Comerá el alimento que Dios le va a dar hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque Dios lo protegería hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, hasta que fuera responsable ante la ley.
Hasta los 12 años, Dios se encargó que la mente de Jesús no se contamine. Pero a partir de ese momento, el responsable ante la ley, ¿quién era? Jesús. ¿Quién tenía que preocuparse de vencer al pecado en la carne? Jesús. Y en Isaías 11, 1 al 5 está la siguiente promesa. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, la presencia de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender. ¿Quién? Jehová, su Padre, lo guiaría. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá con la vara de su boca. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Porque es Jehová. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. ¿Y qué dice simbólicamente el Mesías? En Isaías 50, el 4 al 7, hablando de lo que Dios haría con él. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Quién despertó el oído para que Jesús pudiera comprender las Escrituras? Su Dios y Padre, Jehová. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás, porque cuando entendió que era el Cordero de Dios y que él iba a morir, siguió adelante por amor a nosotros. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque confiaba en Jehová, en su Padre. Siendo él Dios mismo hecho hombre, el reino de Jehová era un hombre y tenía que vencer por la fe en Dios, la fe en su Dios y Padre como sus hermanos. Y en Isaías 61, hablando sobre la misión que Dios le había dado, Jesús leyó estas palabras, diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A quiénes? A nosotros, los presos en el atrio, el tipo del atrio, el reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte, y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año en el que podemos salir de la cárcel y entrar de nuevo a la casa de Dios, al lugar donde Adán y Eva fueron sacados, y nacer de Dios. Porque ese es el evangelio del reino de Dios. Y en Salmo 22, 22 al 26 leemos: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y esto es citado en Hebreos 2. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Y esas son las palabras proféticas sobre el Mesías. ¿Por qué la alabaría a quién? A Jehová, su Dios y Padre. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y como se anunció en la profecía de Salmos 48, él fue el primer hombre que tuvo escrita nuevamente la ley de Dios en la mente del corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y por eso pudo vencer. Y por eso sus hermanos también van a poder vencer. Y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 5, 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, porque Jesús fue perfeccionado por su Padre,
Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como Dios prometió por medio de David en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No somos sacerdotes, sacerdote para siempre, dice la profecía. Entonces, cuando llegó a ser un cordero adulto y sin mancha de pecado, Jehová cargó en él, en su cordero, el pecado de todos nosotros. Nos redimió de la esclavitud del pecado y manifestó su justicia, la justicia con la que él será declarado justo y el santuario será purificado de todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos, como leemos en Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Jehová? Se hizo hombre. Y después de vencer al pecado de la carne, se ofreció como cordero. Y Dios, como nuestro Dios y Padre, actuando como nuestro sacerdote, cargó en él el pecado de todos nosotros, predestinándonos para salvación nuevamente. Y la prensa decía que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. ¿Qué iba a hacer pasar con el Mesías? La profecía decía que resucitaría y vería, ¿qué cosa? Vería a sus hermanos, la simiente de la mujer, porque Jesús no es el único engendrado por Dios, es el primogénito entre muchos hermanos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado a muchos, llorado por los transgresores. Y en ese momento, como Jesús lo anunció, se abrieron las puertas de la cárcel y la puerta del templo de Jehová quedó abierta, para que todo el que oyera, creyera y obedeciera al Evangelio del Reino de Dios pudiera entrar en la casa y el templo de Jehová, por el camino nuevo y vivo que se abrió. Porque cuando se cumplió la profecía del altar y Dios cargó en su cordero el pecado de todos nosotros, y Él murió en nuestro lugar, es para que Él pudiera darnos su propio lugar para que pudiéramos vivir en la casa de Dios, donde Él vivía. Y una vez que se cumplió la profecía del altar, todo ese camino simbólico fue real, porque el agua de la fuente estuvo disponible, las vestiduras blancas estuvieron disponibles, y el que creía al Evangelio del Reino de Dios podía bautizarse, nacer de nuevo, ser vestido de vestiduras blancas y entrar por la puerta abierta a la casa de Dios y recibir el Espíritu Santo de la promesa y empezar a recorrer el camino angosto que lo llevaría hasta la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes, la proposición, donde Dios pondría a los hijos a los que hubiera transformado a imagen de Jesús, panes y levadura y ungidos con aceite. Por eso la profecía anunciaba del Salmo 118, sino el 23, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a ¿quién? A Jehová. Esta es puerta de Jehová, porque Jesús es la puerta del templo de Jehová. Por ello entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién hizo todo esto que estamos viendo? Lo hizo Jehová. Y entonces, en Pentecostés del año 31, vino el reino de Dios a los hombres y Jehová empezó a cumplir su promesa, engendrando a los hermanos de Jesús, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones. Y esto es lo que quiere ocultar Satanás. Respondió Jesús y le dijo, Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quién vendría a morar en los discípulos de Jesús? Jesús y su Padre. Porque esa es la promesa. Donde Dios pusiera su trono, a su lado estaría sentado el Mesías. Y si Jehová ponía su trono en nosotros, ¿quién también sentaría en nosotros? Jesús. Por eso dice, vendremos a él y haremos morada con él.
y nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, ¿quién nos va a limpiar? ¿Quién nos transforma en imagen de Jesús? Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de Jesús. ¿No? Y termina diciendo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es la vid. Y como dice Juan, en Juan 1, del 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Porque ¿quién es Jesús? Es Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Está diciendo él es Jehová. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que es Jehová el Señor, que Jehová es nuestro Redentor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué habría? ¿Dios engendraría al Mesías solamente? No, también a sus hermanos. ¿Engendrados de quién? De Dios. Y eso es importante. Como Dios se lo había anunciado al Mesías, simbólicamente por medio de Isaías 8, 16 al 18, ata el testimonio, dice el Mesías, sella la ley entre mis discípulos. ¿Dónde estaba la ley de Dios? La ley de Dios en la mente y el corazón de Jesús. Y simbólicamente iba a estar en la mente y el corazón de sus discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, los hijos que Jehová engendró, y son mis discípulos, mis hermanos. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a las que conforme sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué nos predestinó Dios? Para Él hacernos conforme a la imagen de Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios, porque Él es el primogénito de la simiente de la mujer. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó, y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de la iglesia primitiva, y tiene que volver a pasar ahora. Y después de ser glorificado, Jesús se convirtió en nuestro sacerdote, y Jehová continuó justificando a sus hijos y cargando sus pecados en su santuario, y lo seguirá haciendo hasta que llegue el fin. Porque no hay otro camino a salvación, no hay otro camino para la obtención del perdón de nuestros pecados, que es el que ir a Dios, a nuestro Padre, y que nos perdone y cargue nuestros pecados. Como leemos en Salmo 110, del 1 al 5. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo David, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la promesa. ¿Y se cumplió? Sí. Como dice Pablo en Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Jesús, no, Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque Jesús, como sacerdote, intercede, pero siempre que justifica y carga nuestros pecados es Dios. Por eso Dios tiene que ser juzgado en nuestro lugar, porque eso es lo que Dios hace por amor a nosotros. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, porque el santuario del desierto es un símbolo del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Porque ¿cuál es el templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto? Los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, los que habían nacido de Dios, estaban recorriendo el camino angosto que lleva a la vida,
a cuyo final se encuentra la ciudad de Dios, la mesa de los panes, la proposición de Dios, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Y fíjense, todo esto es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y se nos cuenta lo que Dios hizo por nosotros? No, no. Y Jehová sostuvo su iglesia en el desierto por 1260 años, hasta que a finales del siglo XIII el lugar de su santuario fue echado por tierra junto con la verdad. ¿Y cómo lo hizo Roma? Asesinando a todos los miembros de la iglesia primitiva. Y no quedó ninguno. Como Dios había anunciado por medio de Daniel, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra el Mesías, contra Jehová, justicia nuestra. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Dios y de Jesús en el lugar de su santuario. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Hasta cuánto? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, que terminó en 1844. Luego, después de eso, el santuario será, nuestra Biblia pusieron purificado, pero el original dice reedificado, hecho derecho y puesto en pie, como Dios le mostró en el Juan. Y ese es el templo que Dios prometió reedificar con los vencedores del pueblo adventista, como leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Ese es nuestro primer trabajo. Y los lugares asolados han de ser reedificados. Y como Jesús dice, al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista recorrería ese camino, llegaría al final del camino, entraría con el esposo a las bodas, sería limpiado de todos los pecados de ignorancia y sería puesto en la mesa de los panes de proposición, como las primicias de la esposa del Cordero, como parte de la esposa del Cordero. Y esa es la promesa que se ha cumplido los 144.000 sellados del pueblo adventista, porque Dios sigue trabajando para nuestro bien. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Vamos a leer justamente lo que dice Isaías 5, 1 adelante. ¿Qué dice Jehová? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué dio? Uvas silvestres, amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice Jehová. Le está hablando a su pueblo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más se podía hacer por mi viña, dice Jehová, que yo no haya hecho en ella? Y Dios hizo todo por nosotros. Ahora, ¿qué fruto vamos a dar? Porque depende de nosotros elegir qué camino vas a seguir. Si vamos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta ancha. Pero tenemos que conocer lo que Dios hizo por nosotros. Porque como dice en Isaías 5:5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. ¿Por qué? Porque si no tiene fruto, Dios la va a dejar. Como dijo Jesús, al que lleva fruto lo va a limpiar y al que no lleva fruto lo va a quitar. Pero tenemos que tener cuidado con lo que hacemos nosotros y a quien adoramos. Eso es lo más importante. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿qué dicen
los siervos del príncipe de este mundo que hace el falso Jesús. Y vamos a ver la clara diferencia entre la obra del santo verdadero Jesús y la obra del falso Jesús, que es muy clara. Fíjense que el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, nos lleva a donde, a su Padre, a Jehová, y nos enseñó a tener fe en su Padre y a orar cada día a su Padre, pidiéndole cumplimiento de las promesas del Evangelio del Reino de Dios, para que Él haga en nosotros la misma obra que hizo en Jesús, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para transformarnos a imagen de Jesús. Como dice el Salmo 118, 123, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Jesús, ¿qué es? La puerta para ir a Jehová. La puerta del Edén que se cerró. Y ahora podemos entrar a la casa de Dios. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, porque Jesús también es la piedra del ángulo del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús fue claro, yo soy la puerta. Yo soy la puerta del templo de Jehová. El que por mí entrare será salvo. Pero esa es la puerta estrecha. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino a Jehová? Jesús. Él es la puerta y es el camino. ¿Pero a quién nos lleva Él? A sí mismo, no, al Padre. Y nos dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve fruto. ¿Quién es el que nos limpia? Jesús, no. Su Dios y Padre. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿quién hace que demos fruto? Jehová, el que nos transforma a imagen de Jesús. Y en Juan 17, 25 y 26, Jesús terminó su oración de este modo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Porque esa es la promesa. Porque Dios prometió escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, derramando su amor en nosotros, para que tengamos un buen tesoro en nuestro corazón. Y de ese tesoro saquemos buenas cosas. Y Jesús dice, y para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos, porque Jesús vendría a morar en nosotros con su Padre. Y Él nos enseñó a orar. Y tristemente ahora se le enseña a los hermanos a orarle a Jesús. Pero eso no es lo que tenemos que hacer. Jesús nos enseñó la verdadera oración. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo hay que orarle a Jehová? En secreto, no en voz alta, como ahora se enseña a nuestros hermanos, para que escuchen los demonios y puedan contestar las oraciones. Jesús fue claro, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque a nuestros hermanos se les hacen repetir, 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 que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y después Jesús nos dice, no pidan lo que piden los gentiles, qué comeremos, qué vestiremos. No, eso no. Vosotros pues oraréis así. Y Jesús hizo referencia a 7 promesas del Evangelio del Reino de Dios. 7 cosas que Dios prometió hacer con nosotros. Y la primera es la siguiente. ¿A quién tenemos que orarle? A nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Le estamos pidiendo que su nombre, que el nombre de Dios sea santificado en nosotros. ¿Cómo fue santificado en Jesús? Y vamos a ver la promesa. Venga a tu reino. ¿Qué le estamos diciendo? Que Dios venga a morar en nosotros, como moraba en Jesús. ¿Cuándo tenemos que hacérselo? Pedírselo cada día. Jesús andaba con su Padre.
Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Y el tercer pedido es, hágase tu voluntad. Hazme andar en tus caminos como guiaste a Jesús, porque esa es la promesa de Dios, porque Él haría que andemos en sus caminos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ese pan, ¿cuál es? No es la comida, no es la comida espiritual. Hazme entender tu palabra como a Jesús, como dice la profecía de Isaías 50. Dios le abrió el oído para que Jesús comprendiera las palabras de la profecía y perdona nuestras deudas. O sea, ahí es el perdón. ¿A quién se lo pedimos? Al único que justifica. Justifícame mis pecados, perdona mis pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. ¿Vamos a ser tentados? Sí. ¿Qué estamos diciendo a Dios? Ayúdame a vencer la tentación, más líbranos del mal. Porque esa es la promesa de Dios, de limpiarnos, de limpiar el mal tesoro de nuestro corazón para poner un buen tesoro. Y termina la oración que Jesús nos enseñó diciendo, porque estos son los 7 pedidos importantes por los que tenemos que pedir cada día. Porque tuyo es el reino. ¿De quién? De nuestro Padre. Porque eso Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Y por qué le pedimos que su nombre sea santificado a nosotros? Porque eso es lo que Dios prometió. Ezequiel 36:23, y santificaré mi grande nombre. Profanó entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por eso Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Él dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Sois discípulos. Tenemos que llegar a ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios va a ser santificado en nosotros, para que lo vean todas las naciones. Y en Ezequiel 36:25-27 leemos, la promesa, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Líbrame del mal, límpiame. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un corazón nuevo y una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar morando en ustedes, dice Jehová. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a hacer que puedan recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Por eso la oración. Hágase tu voluntad. Y por medio de Jeremías, Dios nos prometió que Él escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviar al Mesías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿qué pasaría? Esta es la promesa de Dios. Escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que seamos sus hijos, para que lo conozcamos, para que seamos parte del pueblo que conoce a su Dios. Y en Deuteronomio 36 lo reflejó de este modo. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién puede hacer todo esto? Solo Jehová, el que lo prometió, el que se hizo hombre, el que nos redimió. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿no? Está hablando del tiempo del nuevo pacto, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo que tenemos que desear, ser circuncidados por Dios en el corazón,
para ser realmente parte del pueblo de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Y el testimonio de Pablo es el siguiente, Romanos 5, 1 y 5, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de lo que el hombre está destituido. Porque esa es la promesa de Dios, volver a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Volvieron a tener el amor de Dios en el corazón? Sí, eso estaba pasando. ¿Volvieron a reflejar el carácter de Dios? ¿Era una luz puesta sobre un monte que no se puede esconder? Sí, eso es lo que pasaba con los miembros de la iglesia primitiva y tiene que pasar con nosotros. Como dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién les dio su amor? ¿Quién derramó su amor en el corazón de ellos? Jehová, nuestro Dios y Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. No solamente Jesús es hijo de Dios, parte de la simiente de la mujer, sino sus hermanos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es la vida? La ley de Dios escrita en la mente y el corazón. El amor de Dios. Y el que ama pasó de muerte a vida. Y eso es muy importante. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que Jesús hace, llevarnos a su Padre, ¿para qué? Para que Él cumpla en nosotros las promesas del Evangelio del Reino de Dios, para que actúe en nosotros como actúa en Él, porque Él fue perfeccionado. Ahora, ¿qué hace el falso Jesús? El que se hace pasar por nuestro Redentor. El falso Jesús, el que pretende ser Dios y nuestro Creador y Redentor, pero es el disfraz cristiano de Satanás y de los demonios, ¿qué hace? Nos lleva a sí mismo para que le oremos a Él, porque Él busca ocupar el lugar de Dios en nosotros, busca hacernos parte de su sinagoga y transformarnos a su imagen, a imagen de Satanás, para que seamos parte de su simiente. El falso Jesús que busca que le oremos a Él, como se nos enseña a hacer en las 40 madrugadas con Jesús, o en a solas con Jesús, o a solas con Cristo, o primero Dios, ya que sus siervos enseñan que Jesús nos perdona los pecados. ¿Escucharon esto? Eso aparece en nuestra lección. Jesús nos perdona los pecados, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque Jesús no podía perdonar pecados cuando estaba acá en la tierra, porque como Jehová lo dice, el que perdona pecados se hace responsable de pagar por ellos. Y el que perdona los pecados los carga sobre sí mismo. ¿Pero qué tenía que hacer Jesús? Un cordero sin mancha, sobre el cual Jehová cargara nuestros pecados. Y Jesús no perdonaba pecados, ni los perdona ahora, porque como dice Pablo claramente, el que perdona pecados es Dios, el que justifica es Dios, y Jesús intercede por nosotros, porque es un sacerdote. Y Jesús, dicen, nos justifica, y es mentira. Jesús nos santifica, y es mentira. Jesús presenta sus méritos en el día del juicio ante el Padre para lograr que seamos declarados justos, y es mentira, es un error. No es así, no funciona así el Evangelio, no funciona así el santuario. Por eso, la pregunta clave es, ¿en qué Jesús creeremos? ¿En la semilla de trigo o en la semilla de la cizaña? Porque de acuerdo a lo que creamos y por la puerta que entremos, en nuestro corazón germinará la semilla de trigo o la semilla de la cizaña. Y por eso necesitamos oír claramente la predicación del mensaje de los tres ángeles, para poder diferenciar al Dios verdadero de la imagen de la bestia y llegar a ser salvos. Porque este es el tiempo en el que nosotros tenemos que decidir por qué puerta vamos a entrar y a quién vamos a adorar. Si a Jehová o a Baal. A Jehová o a Satanás y a los demonios. Esa es la pregunta. Y tenemos que saber qué hizo y qué hace Jehová por nosotros. Porque Satanás no hace nada por nosotros, lo único que quiere hacer es que nos perdamos y busca engañarnos para que lo adoremos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad.
y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.